Para registro, hoy es domingo 1 de agosto del 2021. Vamos a celebrar la Cena del Señor al final de la predicación. Y que quede registrado que la enseñanza del día de hoy se ha denominado la reconciliación como una acción urgente e inmediata. La reconciliación como una acción urgente e inmediata. El Señor Jesús, en el Sermón del Monte que estamos presentando, establece lo que Él deseaba que sus seguidores debían ser y lo que debían hacer. Ya se ha dicho, es una contracultura cristiana. En su mensaje encontramos inmerso el arrepentimiento y la justicia que pertenece al reino. El Señor Jesús determina que sus verdaderos seguidores, los ciudadanos de ese reino, deberían ser completamente, absolutamente diferentes a todos los demás. El teólogo John Stott dice que el texto clave del Sermón del Monte pudiera ser en el capítulo 6, el versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, dice la Reina Valera. Y en la Nueva Versión Internacional se dice, no sean como ellos. Ese es el mensaje. El tema del Sermón del Monte es que el carácter de los ciudadanos del reino debía ser absolutamente distinto del carácter que los hombres tienen en su caminar por el mundo. Debían brillar como luces en las tinieblas y su justicia debía exceder la de los escribas y fariseos, se nos dijo el domingo pasado. En su momento, esa contracultura cristiana es la vida del reino de Dios, vivida bajo un régimen divino, no por propias fuerzas. Entonces, hemos visto hasta el día de hoy el carácter del cristiano. Se nos presentó en el capítulo 5 de los versículos 3 al 12 las bienaventuranzas. Esas 8 señales del carácter y la conducta del cristiano en relación con Dios y los hombres. La bendición divina que debe estar en estas señales. Características que las 8 tienen que estar presentes en cada uno de nosotros. Pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, sed de hambre y de justicia, misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores y padecer persecución por causa de la justicia. Se nos dijo también respecto de la influencia que los cristianos deben ser, de los capítulos 17, de los versículos 13 al 16 del capítulo 5, por medio de las metáforas de la sal y la luz. Se empezó a hablar de la justicia del cristiano. Capítulo 5, a partir del versículo 17 en adelante. El domingo pasado vimos hasta el 20, hoy veremos del 21 al 26. Estamos viendo en todo esto cómo declara que la grandeza en el reino se determina mediante la enseñanza moral de la ley. Esto debe guiar el seguimiento del mensaje de hoy. De la ley y los profetas. Y que la entrada en el reino era imposible sin una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Se nos dijo el domingo pasado. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús presenta 6 ilustraciones de esta mayor justicia cristiana a la que está llamando. Y la relaciona con el asesinato, que es el que veremos ahora, con el adulterio, el divorcio, los juramentos, la venganza y el amor que se verán los siguientes domingos. Se nos ha dicho y hemos visto, estamos viendo, que esta contraposición que hace el Señor Jesús, la hace mediante una fórmula y palabras que dicen: oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Rechaza la tradición acomodaticia de los escribas, reafirma la autoridad de las escrituras del Antiguo Testamento
y destaca las implicaciones plenas y exactas de la ley moral de Dios. Contrapone entonces la verdadera interpretación de la ley a esa interpretación tradicional aceptada por el pueblo judío. Hoy entonces hablaremos de la justicia del cristiano, con la primera de las ilustraciones a partir del versículo 21 al 26 de ese capítulo 5. Para poder interpretar estos pasajes y en sí todo lo que resta del capítulo 5, hay principios comunes en las 6 ilustraciones que el Señor Jesús nos presenta en su momento. La primera de ellas es que libera la ley de Moisés de las interpretaciones rabínicas tradicionales que en realidad habían oscurecido el verdadero significado de la ley. Lo cambiaron. Y él dice, no estoy estableciendo una nueva ley. No vengo a abrogarla, vengo a cumplirla. Otro principio que nos va a ayudar a entender estas ilustraciones y concretamente la que hoy vamos a estudiar es que nos establece que debemos obedecer el espíritu de la ley y los principios que derivan de ella y no caminar únicamente al tenor de la letra, que ese era el problema de los escribas y fariseos. Y vamos a ver ya en aplicación nuestra de muchos de nosotros. Un tercer punto sería que la ley de Dios trata respecto de nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, así como nuestras acciones, que se ven involucrados en los mandamientos respecto de los cuales la interpretación del pueblo judío se limitaba y los encapsulaba. El propósito de la ley no es solamente impedir que hagamos lo malo, sino también el guiar para que hagamos lo bueno. No solo condena el pecado, sino que también promueve la justicia. Entonces, hoy veremos la primera ilustración donde nuestro Señor nos presenta la interpretación rabínica equivocada del sexto mandamiento: no matarás. Lo vamos a ver de una manera muy fácil, en un esquema que todos vamos a poder entender y manejar. La interpretación rabínica aceptada por los judíos del sexto mandamiento, no matarás, que es el lado negativo del mensaje que está diciendo el Señor Jesucristo. Este no es el punto. El verdadero alcance va a ser el otro punto del sexto mandamiento, que será el lado positivo. Ayúdenme y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este mensaje que tú pones en nuestro corazón, Señor. En lo personal te pido que quites de mí todo entendimiento, Señor, y que a través de tu Espíritu, Señor, pongas en mi boca el mensaje que quieres dejar a esta tu iglesia de gracia y paz en el corazón de mis hermanos, Señor. Que verdaderamente podamos trascender y cumplir con ese versículo que ese teólogo decía que puede ser la clave de este estudio del Sermón del Monte. No sean como ellos. Ayúdanos a que incluso cuando salgamos de aquí, vayamos y meditemos junto con todo lo que se nos ha presentado, con esa contracultura, Señor, lo que nuestro Señor Jesucristo está determinando que es el verdadero principio y el fin de la ley. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Abre el corazón de los presentes, Señor, para que verdaderamente tu mensaje impacte su entendimiento, impacte su vida y ellos puedan impactar al mundo en el que caminamos, contrarios a ese sentido del mundo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Vayan entonces y dejen por ahí un marcador. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 26. Leamos estos versículos. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo
que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Tengamos entonces en cuenta los principios que hemos referido, bajo los cuales se presenta el estudio de las 6 ilustraciones. Y con la primera, que empieza en el versículo 21, los escribas y fariseos restringen el significado de lo que la ley exige. Dice el Señor: ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y el agregado: y cualquiera que matare será culpable de juicio. Tenemos claro que no matarás está en el Decálogo, es de los 10 mandamientos, el 6º. Por ello, en su momento, los fariseos enseñaban: no matarás. Estaban enseñando la ley. Y su punto de desviación está en lo que agregan, para que vayamos llevando el hilo. Y alguien puede decir al respecto: pero ¿no es lo que dice la ley? Y tendremos que responder ante esa pregunta con lo que contiene el Números 35 del 30 al 31. Si van por favor ahí, Números 35 del 30 al 31. Antiguo Testamento. Y dice: cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigo, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera, y no tomarás precio, fianza por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Entonces, el punto de alejamiento está en que los fariseos, al poner una cosa junto a la otra, que es lo que vemos aquí en el contenido del versículo 21, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, con ello están limitando el contenido verdadero de este mandamiento, en el sentido de que no matarás lo encierran a una acción reducida de cometer solamente homicidio. Y dicen: no cometas un homicidio. Así entonces, los escribas y los fariseos restringieron la aplicación del 6º mandamiento a los actos de asesinato solamente, que nos vaya quedando claro. Es decir, el acto de derramar sangre humana en homicidio. Además, con el agregado que hacen de la segunda parte a la primera, debilitan el mismo mandamiento que estamos viendo. Lo distorsionan por completo en cuanto a su alcance, y por otro lado, disminuyen las sanciones que corresponden a este mandamiento, ya que lo dejan a un simple castigo emanado de jueces en la corte de la justicia del hombre. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí está entonces su interpretación que hacían de este 6º mandamiento. No debes matar, ya que si le quitas la vida a alguien, el riesgo, porque no es seguro, dependiendo del juicio al que te enfrentarás, es que un juez te puede condenar. Que quede claro entonces, le quitan al mandamiento no matarás su contenido real y lo reducen, entonces lo encapsulan
a la acción de quitar la vida física a una persona mediante derramamiento de sangre. Queda fuera de todo este contexto, lo podemos ver, el juicio de Dios. No lo mencionan, se quedan con la corte del hombre. Quedó como un asunto exclusivamente legal, donde solamente había que atender la letra que el mandamiento dice. Si cometes homicidio, con ello enfrentarás las consecuencias. Esta era una posición con la que se sentían cómodos estos religiosos en cuanto a esa interpretación, ya que solo importaba no ser reo de homicidio para no tener consecuencias. Claro está, no estamos quitando lo que implica esto. Desde luego que era horrible que alguien incurriera en este delito y al hacerlo era objeto de una acusación legal correspondiente. Pero hay que ver cuál es el punto aquí. En tanto que no se cometiera el homicidio, y aquí está el fondo, empieza el fondo del mensaje, todo estaba bien. El mandamiento estaba cumplido y en sus conciencias estaba el ejercicio de decirse, cumplo y observo lo que la ley determina. Y aquí es entonces donde el Señor Jesús dice, no, no y no. No con esas enseñanzas de la que emana su concepto de justicia y de que la ley misma es falso, ya que han limitado la ley al punto que ya no es la ley de Dios. En tanto que no proyecta la exigencia de Dios como Él la estableció. Tiene límites y le han dado ciertas medidas con las que se sienten cómodos. En tanto que pueden decir que están cumpliendo cómodamente. Aquí entonces podemos empezar a derivar aplicaciones que se pueden hacer a nuestras vidas. En tanto que ellos decían, estoy cumpliendo completamente la ley. Tenemos el caso del joven rico en Mateo 19, 16, 20. No es el punto entrar al mensaje, ¿sí? Pero dice, sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ahí va el punto. Guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dice, matarás, como el que estamos estudiando, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Ahí podemos ver la muestra de lo que implica lo cómodo con lo que vivían. Aquí tenemos uno de los principios que hemos hablado. Ahí está su interpretación falsa que hacían de la ley los escribas y los fariseos. Mas en aplicación podemos señalar que es algo en lo que nosotros incurrimos también. ¿Cómo es esto? En el ejercicio de nuestro hacer diario nos ponemos frente a la ley de Dios y cómo está en la Biblia. Y la interpretamos y definimos de una manera que podamos observarla fácilmente al hacerlo negativamente, quedándonos con el texto de letra único de la palabra. Y la interpretamos y definimos de una manera que podamos observarla fácilmente, repito. Y es cuando nos decimos, como ellos, como dijo el joven rico, todo está bien. Pablo así lo pensaba antes de convertirse. Creía que cumplía con toda la ley de manera perfecta. Así fue enseñado y creía en esa interpretación falsa. Aquí hay algo muy grave, pero muy grave. En su momento, en tanto que acepte yo y ustedes también así lo hagan, la letra de la ley y nos olvidemos, ¿sí?, del espíritu de la ley, del contenido de la ley y de su verdadero significado, podemos llegar
a persuadirnos que somos justos frente a la ley, que no tenemos ningún problema. Analicemos cómo el Señor Jesús nos dice que si caminamos con esta interpretación falsa de la ley, tenemos el problema de entender mal el verdadero significado de la ley de Dios. Tomaremos 3 principios que nuestro Señor presenta para ello. El primero nos dice: lo que importa no es la letra, sino el espíritu. La ley dice: no matarás. Ello no significa solamente no cometerás homicidio. Si la interpretamos así, lo estamos definiendo de tal manera que podemos llegar a pensar que podemos cumplirla toda. ¿Qué dijo el joven rico? Todo eso lo he cumplido. Podemos ser culpables de transgredir la ley de una manera verdaderamente grave. El Señor Jesús no estuvo de acuerdo con esto. Sostuvo que la verdadera aplicación de la prohibición era mucho más amplio, que iba más allá. El 6º mandamiento tiene que ver con el corazón que albergamos. El 6º mandamiento tiene que ver con los sentimientos que albergamos en el corazón contra otras personas. El 6º mandamiento tiene que ver con las palabras que pronunciamos en un momento de ira y de indignación. Y este estudio me habló mucho en lo personal y estoy casi convencido de que mucho les va a hablar a ustedes. El 6º mandamiento tiene que ver con esas palabras que decimos, y el castigo que acompaña a la violación de este mandamiento va mucho más allá de la pena capital impuesta por los hombres. Dice en Apocalipsis 21:8 que los homicidios tendrán su lugar en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el resultado. El Señor Jesús incluye pensamientos y palabras tanto como de obra, abarca enojo, insulto y el asesinato. El enojo se menciona al principio del versículo 22. Ustedes lo pueden ver porque ahí estamos posicionados en Mateo 5:22. Todo el que se enoje con su hermano. No voy a pedir que vayamos levantando mano de lo que aquí pudiera aplicar a nuestras vidas. Y el Señor Jesucristo explica: el 6º mandamiento no solo incluye el acto físico de matar, sino también la ira contra un hermano. Entender de una forma verdadera, ese no matarás, será cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Está diciendo Jesús: no escuches a los escribas y fariseos lo que están diciendo. El peligro del juicio está si matas a alguien. No, yo os digo que cuando te enojas contra tu hermano sin razón, es cuando quedas expuesto a la misma exigencia y al mismo castigo de la ley. Aquí está el verdadero contenido espiritual de la ley, que es al que nos está llevando el Señor Jesucristo. Si no alcanzamos a entender este mandamiento o cualquier otro mandamiento de las Escrituras desde esta perspectiva, la ley de Dios no hará el efecto que debe hacer en nosotros. ¿Cuál es el propósito entonces? Nos debemos preguntar, primario de la ley. El propósito primario de la ley es mostrar el carácter justo de Dios, para que de ese modo veamos el carácter injusto del hombre. Ese es el propósito primario de la ley, mostrar el carácter justo de Dios. Esa es la idea. El propósito de la ley es mostrarnos cuán pecadores somos. Dice Pablo en Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre
y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Absolutamente todos. El significado de las palabras del Señor Jesús de cumplir la ley implica entonces que en la ley de Moisés está todo el contenido espiritual. Todo el que se mira en ese espejo de la ley, así lo verá, que se queda muy corto de alcanzar la justicia que Dios demanda, contraria a esa interpretación acomodaticia de que estoy bien, toda la ley lo cumple. Los judíos, claro que no aceptaban verlo así, y ese fue su problema. Por eso no debemos por nada pensar, que hay quienes lo llegan a pensar y lo señalan, que nada tenemos que ver con la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque esta ley antigua es la que exige al hombre que no se enoje sin causa contra su hermano. Que no se enoje sin causa contra su hermano. En su momento, si como cristianos guardamos enemistad en nuestro corazón, Cristo nos dice que ante Dios, ya no ante la ley del hombre, ante esa corte, ¿sí? Ante Dios somos homicidas, somos culpables de homicidio. Entonces, está quedando claro y sin evasiones. Odiar, enojarse, guardar estos sentimientos de resentimiento hacia una persona es homicidio. No debemos enojarnos contra el hermano. Guardar ira en el corazón contra cualquier persona y más aún hacia alguien de la fe, ello para el Señor Jesús es tan grave delante de Dios como el homicidio. Y entonces ahí está la contracultura, totalmente distinto al juicio que hacían los judíos. La referencia de Jesús es al enojo producto del orgullo, la vanidad, el aborrecimiento, la malicia, la venganza. ¿Quién no ha tenido este tipo de enojo? Los insultos se mencionan al final del versículo 22. Y si pensamos que esto es todo lo que el mensaje nos está transmitiendo, no lo es. No se queda solo en que no debemos enojarnos. Nunca debemos ni siquiera mostrar desprecio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Continúa el versículo 22. Vemos que el mandamiento incluye también expresar ese enojo verbalmente a través de palabras denigrantes, de palabras hirientes, que son las que hacen rienda suelta del enojo. Nos empieza a hablar muy fuerte ya el Señor Jesucristo aquí. Jesús nos advierte en contra de llamar a nuestro hermano raca. Es una palabra que hay situaciones para su traducción, incluso hay versiones que la dejan raca. Se usa como un término de maltrato, malintencionado, de mofa, de calumnia. Se ha traducido como insensato, inútil, necio, imbécil, con la connotación descerebrado, tonto, cabeza hueca y muchos otros que ustedes han usado y que yo he usado. Era una expresión de desprecio arrogante. Se trata de un término peyorativo que denigra a la persona. La Nueva Versión hace una interpretación muy general. Dice, cualquiera que insulte a su hermano, cualquiera que lo maldiga. Calumniar a una criatura no es cualquier criatura. Es una criatura hecha a la imagen de Dios. Es calumniar por ello al mismo Dios. Y equivale a asesinar a esa persona ante los ojos de Dios. Jesús dice que el desprecio es asesinato del corazón. Cuando en un arrebato de ira usamos cualquiera de esos términos u otro que usted sepa,
con la finalidad de darle rienda suelta a ese enojo, con la finalidad de aplastar a la persona, de hacerla sentir un imbécil, de hacerlo sentir como un estúpido, hacerlo sentir como un insignificante que no vale nada, con ello estamos cometiendo homicidio. Ahora bien, quizá los pensamientos de enojo y los insultos nunca conduzcan al acto final del asesinato, si lo vemos en ese sentido. Sin embargo, lo que cuenta aquí, y ese es el mensaje de Jesucristo, ante los ojos de Dios son equivalentes al asesinato. Juan escribiría más tarde, si van a 1 de Juan 3:15. Nuevo Testamento, casi al final. Juan dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente de él. Confirma, afirma el sentido de lo que el Señor Jesucristo nos está presentando en esta ilustración que estamos viendo. El problema no está en la palabra necio en sí mismo, sino en el uso de esa expresión denigrante para darle rienda a la ira y al enojo con lo que queremos acabar a la persona que tenemos enfrente. En ese arrebato de ira que denigramos a una persona, volvemos a decir, lo estamos haciendo contra Dios, porque fue hecha la imagen de Dios. Y al estarle llamando estúpido, imbécil, haciéndole un gesto con la cara, ¿quién no ha hecho esos gestos? Casi le estamos diciendo al Señor: ¿pero por qué hiciste a este tonto? Mira lo que está provocando en un momento dado. Wow. Dios lo ve tan serio como si hubiésemos matado. Eso es lo que Cristo nos transmite aquí. De nueva cuenta, y de todos los días, hasta por ahí hay unas caricaturas de Goofy, de cómo sale saludando a todos sus vecinos y nada más se sube al carro y viene la transformación. Yo no sé si ustedes sepan de eso. Yo no. Híjole. Sí. Conduciendo tu vehículo y una persona imprudente se atraviesa, ¿qué le gritas? Animal, imbécil. ¿Estás cometiendo un homicidio ahí? Yo no sé si ustedes han visto gente que le chocan y se bajan hechos unos monstruos y agarran a golpe incluso a la persona que les está golpeando, que les acaba de chocar, que incluso no pudo haber sido sin intención. Se es culpable de violar el 6º mandamiento. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. Que esto nos quede claro, que cada vez que nosotros tengamos esos arrebatos de ira, que hagamos esas manifestaciones que están de más con palabras que pueden ir creciendo, lo estamos haciendo contra alguien que fue hecho a la imagen de Dios. En su momento Dios es ofendido cuando tratamos con desprecio a esa criatura en la que Él plasmó su imagen. Dios es ofendido y tenemos que pensar en ello. Nos quedamos nada más en un paso y lo vamos a ver en lo que nos han hecho y no en lo que nosotros hacemos contra Dios. Ese mal deseo es una violación del 6º mandamiento. Decir, eres un imbécil, eres un estúpido, eso es exactamente lo que Cristo está prohibiendo aquí en este texto. Tenemos esa actitud de desprecio respecto de la cual, cuando menos en mí, estamos conscientes que la hemos albergado en nuestro corazón. Nuestros pensamientos, miradas, palabras pueden estar indicando a veces, osamos decirlo, desearíamos que estuviera muerto.
Hay hijos que enojándose contra los padres han llegado incluso a decírselo directamente. Desearía que estuvieras muerto, muerto, muerta. Cristo está diciendo que cuando le llamas necio a un hermano, lo estás despreciando y no estás aceptando con ello a Dios. Jesucristo utilizó listas de pecados, entre ellos los malos pensamientos. Vayan ahí mismo en Mateo 15, 19. ¿Qué nos dice? Porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esta es la lista que el Señor Jesucristo usa. En cuanto a esto, no nos diferenciamos mucho de los escribas. Y lo vemos en nuestra forma de expresarnos en cuanto a estos pecados, homicidios, robos, embriaguez, al grado tal que llegamos a generar una cultura que nos acostumbramos a caminar y vivir sobre cadáveres. Lo vemos todos los días en un momento dado. Hay asesinatos físicos que salen en el periódico, en los noticieros, en la televisión. Pero lo que no sale son esos asesinatos que se expresan como fuente de estos malos pensamientos. Lo que vemos ahora, desprecio, burla, mofa, todo ello sale del espíritu, que en última instancia, este sí conduce al homicidio, porque es ante los ojos de Dios similar. No dejamos que se exprese en verdadero homicidio, pero en pensamiento y en el corazón nos hemos matado unos a otros. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué nos manda? ¿Que nos qué? ¿Que nos matemos los unos a los otros? Que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Y lo hemos hecho, nos estamos matando los unos a los otros. Hemos tenido pensamientos contra otras personas que son tan malos como el homicidio. Nos hemos dicho unos a otros necios. Continuamente se destruyen reputaciones, se conduce a las personas a la pérdida de confianza en sí mismas, se generan críticas hasta llegar a ocultar, ¿sí?, situaciones de conflictos de pecado personal. Como punto resolutivo, entonces, en este momento, podemos dar una premisa. Se puede establecer que matar no es únicamente bajo una perspectiva física el quitar la vida a otra persona. Tiene también el sentido de acabar con el espíritu, el alma, acabar con la persona de la forma que sea. Y hace que la persona culpable se exponga al mismo castigo a que se expone el homicida. Posiblemente, como dijimos, no en una corte legal humana, porque ninguna corte puede acusar a un hombre por enojo, hasta en tanto no externe otra situación de un delito que pueda estar contemplado en la ley, sino ante el tribunal de Dios, que es el que importa. Y que decíamos al principio que entonces eso no se veía en la interpretación que estaban haciendo, ¿sí?, los fariseos, los escribas, y que Jesucristo les dice, no es el punto, es ante el tribunal de Dios. Entonces, este punto lo dejamos ahí. Hay otro punto que Jesucristo trata. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vocablo hebreo more, que significa literalmente rebelde, apóstata, impío, y era uno de los peores insultos que se le podía decir a un judío en aquellos días. Es una expresión ofensiva y difamatorio. Es el odio y la enemistad de corazón manifestados en palabra. Ay, perdón, no lo quise decir. No, eso es lo que está en tu corazón. Es ese odio que tienes ahí, incrustado ahí en el corazón. Se presenta no solo el homicidio como un hecho, que esa era la óptica de los fariseos. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de todo aquello que guardamos en el corazón,
de todo aquello que guardas en corazón. Sentimientos, sensibilidades que para Dios implican homicidio. Y aquí debemos detenernos para aclarar. Hay que aclarar algo. No siempre es mala la ira. No siempre está prohibida. El Señor habló respecto a los fariseos en términos fuertes al referirse a ellos: ciegos, hipócritas, insensatos, tardos de corazón para creer, porque todo eso eran. Con ello no cae en contradicción al prohibir y luego usar estos términos. En Mateo 23, cuando Jesucristo lanza las maldiciones de los fariseos, fue con un carácter judicial que lo hizo, con la autoridad que le fue dada por Dios, el único que tenía esa autoridad. Les ofreció el evangelio, les brindó oportunidades y ellos lo rechazaron. Al amparo de todo su ministerio vemos que él siempre confrontó la religión falsa y la hipocresía. Su censura fue contra la justicia propia, que es la que rechaza la gracia de Dios y se justifica a sí misma delante de Dios. Y lo vimos cuando estudiamos el libro de Hebreos, de Efesios. Nuestra ira, luego entonces, debe dirigirse sobre el pecado. Nunca debemos enojarnos con el pecador, solo sentir pesar y compasión por esa persona. El salmista nos lo dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal, el pecado. Por ello, ante el pecado, la hipocresía, la injusticia, lo que debemos sentir es entonces ira. Y por eso Pablo es que nos dice ahí en Efesios 4:26, que también ya estudiamos: airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. No son incompatibles estas dos cosas. La ira de Dios fue siempre una indignación justa y santa. Romanos 1:18, por favor. Dice Romanos 1:18. Se oyen las hojitas. Qué bonito, ¿eh? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En Hebreos también, yo lo digo, 12:29 nos dice: nuestro Dios contra el pecado es fuego consumidor. Dios odia el mal. La ira de Dios se desencadena contra él y se derrama sobre él, sobre el mal. Esto es parte esencial de la enseñanza bíblica. Mientras más caminemos en la santidad de Dios, la ira que tenemos contra el pecado debe aumentar. La ira que tenemos contra el pecado debe aumentar si estás caminando en santidad. Y es una de las formas como nos podemos evaluar. Mas nunca debemos de airarnos contra el pecador. Hay que separar a la persona y lo que hace. Por eso debemos no tener culpas nosotros en cuanto a sentir desprecio, que ya vimos a qué lo equipara el Señor, y no ofender, que también ya vimos a qué equipara: asesinato, homicidio. Cristo manifiesta: no imagines que entendéis bien este mandato, solo porque no habéis cometido homicidio. ¿Cuántos pensamos que ese sexto principio lo teníamos cumplido y no teníamos problema? Nos debemos de preguntar aquí como aplicación, para que cada uno lo conteste en esa meditación que haga después de este sermón durante la semana, y lo encuadre y junte con lo que se ha presentado y estudie lo que viene por enfrente. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuáles son tus reacciones ante lo que te sucede? Todo, no lo bueno. No, pues sí, pues no te ha pasado nada, no tienes reacción. Ante lo que te sucede, todo.
Si alguien te ha ofendido o te ha dañado, ¿te llenas de furia? Más aún, ¿te has enojado, airado contra alguien que en verdad no te ha hecho nada? ¿Cuántas veces no sucede que hasta se le reclama a una persona y el otro dice, ¿qué le pasa? No sé de qué me está hablando. Jehová mira el corazón y no le preocupa solo la acción externa. El Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira en el corazón. Y si somos equiparados a esos homicidios, esos asesinatos, es porque estamos guardando lo que Jesucristo aquí está prohibiendo. Que sea tu oración, es mi oración. Que no caigamos nunca en autojusticia, que tenga como base falsa en convertir la ley de Dios en algo que ya cumplimos. O más aún, que pudiéramos llegar a estar seguros de que no lo violaremos. No, eso no me pasa a mí. Yo soy distinto que ellos. ¿Qué decía el fariseo cuando estaba orando frente al publicano? Gracias, Señor, porque me hiciste distinto a este, ¿verdad? Usar esta expresión de animosidad maliciosa equivale a asesinato entonces. Y el que la utiliza, dice el Señor Jesucristo, queda expuesto al infierno de fuego. Llamar fatuo a alguien es como maldecirlo, ¿sí? Es ser culpable de ese pecado. Es digno del castigo eterno del infierno de fuego. El creyente debe luchar contra estos sentimientos malignos que residen en su interior. Los percibe también, le molestan cuando se da cuenta que se ha dejado vencer por esos sentimientos malignos. Se abate y se siente mal. Estamos hablando del creyente verdadero. Con ello su conciencia ha sido activada. Y cuando usa palabras inadecuadas, su conciencia lo acusa y siente un terrible desasosiego en su interior, un terrible malestar. El cristiano enfrenta este problema desde una óptica muy diferente al del hombre natural. Los creyentes tenemos la mente de Cristo. Como creyentes sabemos que eso no está bien y debemos luchar por no dejarnos vencer con nuestras pasiones. Repito, Cristo le llama a todo eso homicidio y va a estar repetido muchas veces. Y ningún homicida entrará al reino de los cielos. Pero ya vimos que no queda reducido a la situación física. Por lo tanto, es la palabra, sí, el pero aquí es por lo tanto. Continúa el Señor Jesús en el versículo 23 y da la aplicación práctica de los principios que acabamos de enunciar. 23, 24, 25 y 26 es una aplicación práctica de los principios que nos ha presentado. Vamos entonces a la otra afirmación. Nuestra actitud no debe ser negativa, debe ser positiva. Decíamos en ese estudio sencillo que presentábamos al principio. Veremos el entendimiento negativo, veamos el entendimiento positivo. Ya se nos presentó lo negativo. Ahora nos da una forma positiva para nuestra actitud, para nuestra respuesta que debemos tener. Su enseñanza fue que si el enojo y el insulto son tan serios y peligrosos, para el Señor son serios y peligrosos. Yo no sé si para ti y para mí es así igual. Serios y peligrosos. Debemos evitarlos como una plaga y tomar medidas rápidamente como te sea posible. Y para ello ofrece dos ilustraciones en los versículos que nos quedan por estudiar.
el 23 y 24. La primera ilustración está tomada de esa costumbre de aquellos días de ir al templo a ofrecer sacrificio a Dios, 23 y 24. La segunda, de la costumbre de ir a la corte a responder sobre los cargos que un adversario ha hecho contra otro. Se acostumbraba que quien estaba en su momento queriendo cobrar una deuda iba con la misma persona camino a la corte, y vamos a ver qué es lo que nos dicen. Una concierne al hermano, 23 y 24. Otra a un adversario, 25 y 26. Pero en ambos casos, la situación básica es la misma. Alguien tiene un motivo de queja contra nosotros. Elementos de análisis que debemos de empezar a hacer. Y la lección básica es la necesidad de acción urgente e inmediata que tenemos que hacer. Vamos a los versículos 23 y 24 y leemos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No es únicamente entonces el asunto de no hacer. Vean, queden claro, porque muchos se quedan atrapados ahí. Es también hacer. No es dejar de hacer lo incorrecto, es hacer lo correcto. Aquí tenemos que, habiendo analizado las afirmaciones de no guardar pensamientos malos y homicidas en el corazón contra otros, el sexto mandamiento de no matar, lo que significa en verdad es luego entonces, debemos tomar medidas para reconciliarnos contra nuestros hermanos. A lo mejor me voy a empezar a quedar solo y muchos se van a ir a resolver esos problemas y después van a regresar. Veamos qué nos sigue diciendo el Señor. Debemos tomar medidas para reconciliarnos contra nuestros hermanos. Ya vimos que el problema está en no quedarnos parado en lo negativo, pensando que al no estar cometiendo ningún homicidio, luego entonces todo está bien y me estoy ocultando situaciones que están en mi corazón y situaciones de relación que tengo enfrente que sé con quién estoy mal. Pensando que al no haber cometido ningún homicidio, entonces me quedo con el todo está bien. Y olvidamos un segundo paso. Decimos, no debo incurrir en homicidio, no debo expresar palabras desagradables, hirientes contra ninguna persona. Aunque tenga ganas de derramarlas con mi boca, me debo de abstener de decirlas. Así no caigo en ello y entonces todo está bien. Pero el Señor Jesús nos dice que aún en ello no nos debemos parar ahí. No solo no es guardar ese pensamiento y sentimiento maligno en el corazón, es una parada donde muchos se quedan ahí. Lo comentaba y aquí está precisándose. Es una parada donde muchos se quedan ahí y no dan el siguiente paso. Incluso como fórmula se dice, cuando salgan esos pensamientos malignos, hay que tratar de pensar en cosas que sean agradables, que sean positivas. Sí, está bien, pero no hay que quedarse en esa parada. Cristo dice, no solo se trata de reprimirlos, tienes que hacer más que eso. Es una orden, es un imperativo. ¿Cómo es esto? Hay que eliminar la causa del problema y no lo queremos enfrentar. Debemos querer algo positivo, lograr que no haya ningún malentendido, ni siquiera espiritual, entre nuestro hermano y nosotros. En estos versículos 23 y 24, el Señor Jesús nos hace recordar ese grave peligro que hay. Es sigiloso, sutil en nuestra vida espiritual. ¿Cuál es ese peligro? El querer expiar. ¿Qué es expiar? Borrar las culpas, purificarse de ellas por los fracasos morales que tenemos, tratando de compensar
el mal por el bien. Entonces, creo que aquí sabemos algo de esto. Empiézate a examinar. En verdad, debemos reconocer nuestra culpa en ello. Los fariseos tenían gran experiencia en ese terreno de ofrecer sacrificios, hacer rituales para cubrir sus caídas morales. Ahí está la parábola que decíamos del publicano y el fariseo. Los fariseos juzgaban a los demás con desprecio, y lo podemos ver si vas a Lucas 18:9. Ahí adelantito, Lucas 18:9. Y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Así es como evitaban y se evita el ser acusado por la conciencia. Decían: doy culto a Dios, llevo mi ofrenda al altar, voy todos los domingos a la iglesia, saludo a los hermanos, ayudo en situaciones de necesidad de la iglesia. Aquí está el punto. Sabemos de esta tendencia a no enfrentar directamente la acusación que el Espíritu Santo hace que sintamos en el corazón, y nos decimos: salgo ganando en cuanto a cosas que he hecho, hago sacrificios al Señor, ayudo a otros. Dejamos a un lado el enfrentar la envidia que llegamos a sentir por hermanos en la propia iglesia en cuanto a lo que son o lo que tienen. O cada vez más sumergimos más un problema personal para no vernos confrontados por ellos. Le damos la vuelta y compensamos con ello un bien con aquel mal, de aquel mal. Y el Señor Jesús nos dice: no, Dios no es así. Lucas 16:15. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es tremendo. Delante de Dios es abominación. El Señor lo conoce. Para el Señor Jesús es tan importante lo que nos dice, y por ello nos señala. Parafraseando, si estás frente al altar con una ofrenda para Dios y te acuerdas de que tienes algo, que expresaste algo, que hiciste algo contra tu hermano, que incluso pueda hacerlo tropezar o pecar. O por otro lado, si te encuentras que tu corazón ha albergado pensamientos ofensivos o indignos con tu hermano, que le generan obstáculos, nos dice entonces: fíjense, no está dejando a Dios por un lado, pero dice: antes de reconciliarte con Dios, ve y reconcíliate con tu hermano, y después de ello regresa para traer la ofrenda a Dios. Es fariseísmo, es hipocresía estar pensando que estoy en una verdadera relación con el Señor si fuera de aquí tengo una serie de relaciones rotas, situaciones que he ofendido, homicidios que he cometido. Antes de reconciliarte con Dios, ve y reconcíliate con tu hermano, y después de ello regresa para traer la ofrenda a Dios. No esperes hasta el culto haya terminado. Por eso decía que a lo mejor me quedaba solo. Busca a tu hermano y pídele perdón. Primero hazlo y luego regresa. Vimos el perdón en el estudio que estamos haciendo del matrimonio. Primero ve y reconcíliate con tu hermano, luego ven y ofrece tu adoración a Dios.
nos dice, para Dios de nada vale nuestro culto si aceptamos un pecado oculto. El salmista lo dice, 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ante la presencia de Dios, si trato de darle culto y estoy consciente que en mi corazón hay pecado y este no lo he confesado, para Dios mi culto nada le vale. De igual forma aplica cuando tengo ese conflicto de separación con una persona a la que ni siquiera le hablo, o si albergo en mi corazón pensamientos malignos contra esa persona. La palabra de Dios es determinante y me dice firmemente que el culto que quiero darle a Dios de nada me sirve en frente a Él. El Señor no me oirá. En 1 Juan 3:20 se nos dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Nada le podemos ocultar. Si mantienes un conflicto con tu hermano, Él lo sabe y de nada te sirve orarle. Él no quiere saber nada del pecado ni de la iniquidad. Es tan puro que ni siquiera lo puede mirar, al punto que nos manda a reconciliarnos primero con el hermano para venir después ante Él. Si no hemos resuelto ese problema que tenemos, está viendo esa malignidad en nosotros, porque está viendo al corazón de cada uno de nosotros. No se puede estar en paz con Dios hasta que se esté en paz con los hombres. Dios dio los mandamientos para que fueran cumplidos. Podemos ver lo que se nos presenta en 1 Samuel 15. Tenemos una ilustración que nos presenta lo que es no cumplir con lo que Dios nos manda. No es el punto entrar aquí al capítulo. Vamos a rescatar solo lo que trasciende para lo que estamos presentando esta mañana, tarde ya. Dios le dijo a Saúl que acabara por completo con los amalecitas. Y contrario a ello, él determinó que no tenía que ir a ese extremo. No lo consultó, él lo determinó y perdonó vidas y reservó lo mejor del ganado para sacrificarlo a Dios. Era para el Señor, pero la orden era otra. Creyó que con esto estaba bien y comenzó a adorar y alabar a Dios. Llega el profeta Samuel y le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Y qué le dijo él? Como lo que hemos presentado en ese lado negativo del mensaje donde vamos hasta ahorita. He cumplido con lo que Dios me mandó, no tengo ningún problema. Y entonces, al escuchar el profeta a los animales, le preguntó, ¿qué has hecho? La orden fue otra que se te dio. Saúl dijo, decidí reservar algunos animales. Ahí yo creo que fue el único que dijo verdadero, ¿no? Decidí, fue su propia autojusticia. Samuel le dice entonces, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Debemos ver qué no hacemos en cuanto a lo que Dios nos indica. Debemos de revisar nuestras vidas y ponemos límites a lo que nos manda. Interpretamos y creemos que si hacemos algún acto de culto lo compensaremos y con ello todo estará bien, ya que pensamos que el Señor se complace tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca su voluntad. Y ahí empezamos a mezclar como juego de baraja. Lo cual no es así, dice el Señor Jesucristo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Por ello nos dice el Señor, dejen su ofrenda, vayan, reconcíliense con su hermano, eliminen el obstáculo, vayan al problema de fondo. Después de ello, regresen y presenten la ofrenda. Y así
tendrá un valor para mí. Cristo dice, reconcíliate con tu hermano. Parece repetición, pero es un punto de base para esta resolución de lo que Jesucristo nos está presentando. Y Primera de Juan 4:20, vayan a Primera de Juan 4:20. No sé si ya lo revisamos, no, ¿verdad? Primera de Juan 4:20. Ese mismo principio de obedecer lo que Dios nos dice, que resolvamos el problema, que quitemos los obstáculos, el principio nos lo está presentando. Aquí Juan nos dice, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Fariseísmo de culto de domingo. Vemos el último de los principios en la ilustración del versículo 25 y 26, que los 23 y 24 decíamos fue en referencia a un hermano, 25 y 26 es contra un adversario. Y leemos, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. En el momento de ir a la corte, en nuestro camino hacia allá, debemos liquidar nuestra deuda. Pero, ¿cuán raramente atendemos el llamado de Cristo a una acción inmediata? Situaciones de meditación. Cristo nos dice que debemos recordar nuestra relación con Dios. Por eso, recordando esa relación con Dios, debemos de darnos prisa en resolver el problema de inmediato. Por ello debemos darnos prisa. En su momento no solo debemos pensar en la relación con nuestro hermano, al que ofendimos, agraviamos, con el que tenemos sentimientos de enemistad, sino que debemos pensar en nosotros frente a Dios, ya que Dios es el juez y es el justificador. Sus leyes son absolutas, tiene poder sobre todos los tribunales de la tierra y del cielo. Por ello tiene derecho de exigir hasta el último cuadrante. Lo que tenemos que hacer es llegar de inmediato a un acuerdo con Dios. Si no caminas en santidad, no puedes hacer hábitos de santidad, y lo vamos a ver al final. Aquí nos está diciendo Cristo que estamos en el camino, es decir, en este mundo vamos caminando contrario, en esa contracultura. Tenemos que darnos prisa en resolver el fondo del problema que está enfrente de nosotros. En ese caminar es que nuestro adversario se nos presenta y nos dice, págame lo que debes. Y Cristo nos advierte, nos pongamos de inmediato de acuerdo con Él, ya que si no lo hacemos, se activará contra nosotros el proceso legal y se nos exigirá hasta el último cuadrante. Y lo vimos también en el estudio del perdón, cuando analizamos el rey que le perdona al siervo toda la deuda que tenía con él. Era una deuda impagable. Y al salir de ahí y al quererle cobrar a un consiervo, no le perdona ni 2 pesos, pudiéramos decir en nuestra moneda. Sí, el homicidio es crimen horrible. El insulto y el enojo malicioso también lo son. Y así es todo acto, palabra, mirada o pensamiento mediante el cual herimos u ofendemos a un semejante y con ello primeramente a Dios. Necesitamos volvernos más sensibles a estas maldades. Nunca debemos permitir que un distanciamiento dure y menos aún que crezca. Cuando se da un distanciamiento entre los hermanos y dejamos que este dure, va creciendo y llega el momento en el que ya hay piedras que
con tu propia fuerza no puedes mover. No debemos demorar en arreglarlo. No debemos siquiera permitir que el sol salga, se ponga sobre nuestro enojo. Ya que en aplicación a nuestra vida tenemos la ley y las exigencias que vienen establecidas en ella. La pregunta que debemos hacernos aquí es entonces, ¿estamos conscientes de la condenación absoluta? Ya que es Dios quien exige por medio de la ley. Y en el texto que estamos analizando, vemos cómo somos bendecidos al ser advertido que actuemos cuanto antes, mientras tanto estamos en el camino. Es una bendición esa advertencia que está haciendo Jesucristo. Lo que nos pide es que reconozcamos este pecado, lo confesemos, que dejemos a un lado la autodefensa, la autojustificación, no obstante incluso que esa persona a la que sentimos nos ofendió lo pudo haber provocado. Es confesar y admitir delante de Dios, que es el juez y el justificador, y si puedo hacer algo en la práctica en cuanto a ello, debo hacerlo inmediatamente porque es un mandato, un imperativo que el Señor me está dando. Humillarme y dejar incluso que mi oponente se regocije en esa humillación si es necesario. Y no hacemos nada de eso, debiendo hacer todo lo que sea necesario por eliminar esas barreras, los obstáculos, las causas. Y será entonces que Él me podrá decir, todo está bien. Pero Él será el que lo diga, no será tu manifestación, tu autojusticia, tu autojustificación. Él te dirá, todo está bien. Inmediatamente, tan pronto como seamos conscientes de una relación rota, debemos tomar la iniciativa para repararla. Pedir disculpas por el agravio que hemos causado, sabiendo que el primer ofendido fue Dios. Pagar la deuda que no hemos pagado. Hacer restitución. Y estas instrucciones, que son sumamente prácticas, Jesús las extrajo del sexto mandamiento como implicaciones lógicas de él, no quedándose encapsulado en lo que los fariseos y escribas veían, sino dando el paso, saliendo. Si queremos evitar cometer homicidios ante los ojos de Dios, debemos dar cualquier paso positivo posible para vivir en paz y amor con todos. Solo nos pide esto el Señor Jesús. Ya estamos por concluir. Confesión y arrepentimiento total. Hacer lo que pueda en cuanto a restitución y reconocer que recibimos el perdón solo como resultado de la gracia de Dios manifestada perfectamente en el sacrificio de Jesucristo, del Hijo de Dios, en la cruz. Reconciliémonos cuanto antes. No nos demoremos. Sea lo que fuere de lo que en estos momentos seamos culpables, no sé y no quiero que levanten manos, pero muchos aquí podemos cargar eso. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto que estás con él en el camino. Lo que estamos hablando aquí es, la ira pecaminosa es un obstáculo muy fuerte que tenemos en el corazón para amar bíblicamente al hermano. Sí, yo amo a mi hermano. ¿Bíblicamente? Debemos de analizarlo. Y es precisamente lo que Cristo está haciendo. Quita tu ira para que puedas amar. Y a eso se refiere entonces la presentación que hace en los primeros versículos 21 y 22, los ejercicios prácticos 23, 24, 25 y 26. Quita tu ira para que puedas amar. Deja de cometer asesinatos, deja de cometer homicidios, trabaja con tu corazón. Y para esto entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer contra esto? ¿Sí?
¿Qué es la principal acción que como creyentes cristianos que tenemos que hacer todos los días? Orar por esos problemas. Orar, ¿sí? David oró en 53:14, ¿sí? Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Líbrame, Señor, de homicidios. Otro punto que revises de tu actuar. ¿Eres amable en el trato con las personas? ¿Eres amable en el trato con tus hermanos? ¿Eres amable con la gente de fuera? Cuando pides algo, cuando pides un servicio, se ve lo distinto que eras. ¿Qué decía el teólogo Scott? No sean como ellos. Hay que formar hábitos de santidad, decíamos. ¿Cómo se forman esos hábitos de santidad? Lo podemos ver en el libro de Job. Muchos hemos revisado ese libro muchas veces. ¿Sí? Cuando viene sobre Job, todo ese mal, dice la Escritura que Job se postró delante de Dios y adoró y dijo. Esa fue su reacción. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Para poder reaccionar como Job, en medio de la aflicción, nos podemos quedar sin dar un paso más y decir, wow, qué hombre, ¿sí? Por eso el Señor mismo le reconoce lo que era. No, Job vivió así durante toda su vida, ¿sí? Y lo podemos revisar en el capítulo 1, en el versículo 5, y dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí la pregunta es, ¿oras todos los días? ¿Lees la palabra del Señor todos los días? ¿Pones ante Él todo lo que te sucede? Job formó hábitos de santidad. El hábito de dar gracias a Dios por todo. No solo cuando no hay problemas, por todo en un momento dado. Y lo estamos viviendo en todo este 2020 y lo seguimos viviendo todavía. Nunca habíamos enfrentado esto. El hábito de llevar todas las cosas delante de Dios en oración. Todo lo que hacemos lo ponemos delante de Dios. Esa palabra me encanta, delante de Dios. Por eso, cuando le vino lo que vino, reaccionó de acuerdo a ese hábito de santidad. ¿Cuál es nuestra reacción sin ese hábito? Esos malos pensamientos, esas palabras, esas injurias, todo lo que aquí nos presentó el Señor Jesucristo, que no corresponde más que al lado negativo de lo que implica el hacer en el lado positivo. Filipenses nos dice 4:5, vuestra gentileza sea conocida delante de los hombres, el Señor está cerca. ¿Pueden decir todos los que te conocen que eres gentil con todos ellos en tu trato? Ya no nos vayamos con todos ellos. En tu casa lo puede decir tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu suegra. Aquí la pregunta es, ¿alguna vez has pensado que si tú no eres gentil, estás pecando contra Dios? Es que yo no soy así, mi forma es otra. Yo soy una persona más dura. Estás pecando contra Dios. Si no nos acostumbramos a ser gentiles cuando no hay problemas, cuando los problemas se presenten, otras serán nuestras reacciones. Otro punto, casi le puse estos para Javier Rebolledo. Piensa antes de hablar. Piensa antes de hablar. ¿Y qué hacemos? Agarramos la ametralladora.
El que se apresura con sus pies, peca, dice la Escritura, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. El que se apresura con sus labios también lo hace. Y por eso el profeta Amós nos dice en el 5:13 de su libro: cuando el prudente se encuentra en medio de un tiempo malo, ¿qué hace? Calla. Cuando el prudente se encuentra en medio de un tiempo malo, calla. Cuando tú estás en medio de un conflicto, piensa antes de hablar, ¿sí? Pon ante Dios y pídele la guía de su Espíritu. Para ser guiados por el Espíritu sabemos y necesitamos que estar saturados de su palabra. Y ahí están las consecuencias. Si diariamente no nos estamos alimentando de la palabra de Dios, que es la única que cambia, transforma vidas. Otra forma de ver eso también, hay que procurar tener una visión correcta del pecado de tu ofensor. David, cuando llega al Salmo 51, dice: Señor, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de sus ojos. Si vemos el pecado de los demás bajo esa perspectiva, en vez de airarnos contra ellos, nos airaremos contra el pecado y trataremos de reconciliar al hermano con Dios al que ha ofendido. Y un último punto, que fue con lo que termina el Señor Jesucristo: resuelve el problema lo más pronto posible. No dejes que crezca todo lo que está siendo obstáculo y te está llevando en forma diaria a que seas un homicida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú permitiste que fuera presentada esta palabra. Tú nos confrontaste, Señor. Te pedimos que trabajes verdaderamente nuestro entendimiento, Señor, y que tomemos en cuenta la trascendencia que para ti significa el lado positivo de este sexto mandamiento, Señor, y que seas tú el que nos puedas decir a cada uno de los que estamos aquí presentes, de los que en el Zoom están presentes: estás bien, porque has entendido verdaderamente el mensaje, ¿sí? Apresúrate, resuelve los problemas que tengas con tus hermanos. No dejes que crezcan. Piensa primero en tu relación con Dios para que podamos entonces regresar y darle una ofrenda que sea válida frente a Él. Gracias te damos, Padre. Haznos meditar en esta palabra en el nombre precioso de Dios. Amén.